Qué horóscopo, Dios mío, qué horóscopo, qué horóscopo sufrir por las mañanas, qué horóscopo leer como te anuncian que tu signo es el peor de la semana. Gracias, minoría arrebatada, por estos aplausos que tanto me estimulan. Yo, en agradecimiento esta noche, voy a tocaros el cangrejo. Es decir, Cáncer. Que para mí, Cáncer es el signo más sensible del zodiaco. Ah, se siente. Hay gente que no opina como yo, que dice que no, que los cánceres son muy cortones, que si son muy bruscos, tienen mala leche y tal y cual. ¡Es mentira! Lo que pasa es que Cáncer, si no te conoce bien, de entrada te distancia. Usted ahí, yo aquí, no se pase ni un pelín, ¿eh? Pero eso lo hace para proteger su interior, ¿no? Porque el Cáncer es como el cangrejo que lo representa. Duro por fuera y bollita por dentro. Por eso Cáncer de entrada te corta. ¡Calla, que no te pases ni un pelín! Porque si te metes dentro de él, te lo comes la mollita. Por favor, ¿quieren levantar la mano los Cáncer que hay en el estudio, si eres tan amables? Observar, mirar, todos los Cáncer tienen caras de luna. Mirad, por favor. Cara de cuarto creciente. Mirad aquí. Cara de cuarto menguante. Mira, el puntito de Cáncer es que Cáncer no es dueño de su carácter, es únicamente copropietario. Porque todo su comportamiento depende de las fases lunares, ¿no? Por ejemplo, que hay luna llena. Dios mío, la hermosura les rebosa en el rostro, la cara no les cabe en el cuello, andan a saltito. Son estrafalarios, gastan bromas a todo el mundo. Animan los cotarros, son divertidísimos. Y cuando se ponen a reír, no ríen, cacarean directamente. Pero cuando les viene el bajonazo menguante, mío, la cara se les desparrama, el morro se les cae al suelo. Y a partir de ese momento, lo que más le cabrea a Cáncer en ese estado es que los demás quieran imponerle el optimismo. O sea, tú llegas y le dices, pero Manolo, hombre, deja esa cara y vente con nosotros que te vas a divertir. Y Cáncer dice, yo no me quiero divertir. ¿Eh? Y la cara no la dejo en una parte porque la he puesto yo. Es mía, ¿eh? Y yo con mi vida hago lo que quiero, ¿eh? Y tú no eres quien va a meterte en mi vida, ¿eh? Porque si yo no quiero, no tengo por qué pasármelo bien, ¿eh? Porque si me lo paso bien, me lo paso mal. Y prefiero pasármelo mal, me lo paso mucho mejor pasándomelo bien, ¿no? Cáncer es muy sensible y el periodo más sensible de Cáncer es la infancia, cuando les cuidaba a su mamá. Y a Cáncer es muy mamero. Le encanta mamá. Y cuando son adultos, añoran la protección de la madre. Y si no la tienen, se añoran encima. Es más, si tú te has casado con uno, con una Cáncer, te has casado también con su madre. Asúmelo, es mucho más llevadero. Mira, el día de la boda llega el cura y dice, ¿quieres por legítima esposa a Mari Carmen? Y dice Cáncer, mamá, ¿qué digo? Y dice la madre, tú di que es hijo mío, que ya lo arreglaremos en casa. Mamá, ¿y qué dirá mamá? ¿Y qué dirá mamá? Mira, Cáncer tiene dos formas de andar, una para la luna llena y otra para el menguante. Y si no fijaras cómo anda el famosísimo Cáncer, Emilio Butragueño. ¡Qué bonito! Mira, cuando hay luna llena, el buitre entra en el campo andando como los Boy Scouts, dispuesto a lo que le echen. Ahí va, al campo a volar. Pero cuando a la luna solamente le queda un hilito de luz, el buitre entra en el césped con cara de niño malo. Para con los demás noten que está enfadado. Y anda como diciendo, cuidado conmigo que hoy, cuidado conmigo que hoy. Me encanta Cáncer. Son de intensos, joder. Mira, podrás o no quererles, pero siempre te dejan huella. Yo aún recuerdo que hace más de 4 años el Cáncer, Jesús, Hermida, fue mordido en la mano por un perro. Bueno, pues Hermida ya se ha recuperado, pero desde entonces el perro ladra así. ¡Guau! 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 Me encanta Cáncer, son muy de familia, tienen sentido de tribu.
Y cuando en el matrimonio los dos son cáncer, la separación entre ambos es impensable. Aquel matrimonio cáncer, los dos, de 97 años cada uno, que presentan ante el juzgado una demanda de divorcio. Y cuando el juez perplejo les pregunta, ¿y por qué han tardado tanto en decidirse? Dice el viejete, queríamos esperar a que se murieran los niños. Mamá, mamá, y quiere ir a mamá, y quiere ir a mamá. Mira, si tu pareja es cangrejo o cangreja, y en mitad de la conversación, ¡pia!, te hace fu como los gatos, tranqui. Antes de que llegue a la puerta tienes que decirle en este tono, qué pena que te marches. Pues te iba a contar una cosa. Frenará en seco. Son de curiosos. Una vez me preguntaron si había signos mejores que otros, pero yo creo que no, o lo que es lo mismo. Conozco buenos y malos, listos y tontos, e incluso atracadores de todos los signos. Lo único que los diferencia es la forma de cometer el atraco. Unos lo harán con meticulosidad, como Virgo. Otros lo harán ¡cham, cham!, con prisas, como Aries. Pero ¿cómo atracaría Cáncer? Teniendo en cuenta que Cáncer siempre está imaginándose aventuras que nunca se atreve a realizar físicamente, el atraco tiene que ser espectacular, o lo que es lo mismo. El atracador Cáncer llega a la azotea del banco a bordo de una avioneta de aeromodelismo manejada a control remoto por alguien de su confianza. Por una cuerda atada al saliente baja los 10 pisos del edificio y en el último impulso entra en el banco mientras grita ¡quieto todo el mundo! ¡Esto es un atraco! ¡Al que se mueva, lo apunto! Pero en ese momento 12 geos encapuchados hasta los dientes entran en el banco, sembrando de angustia la cara de Cáncer, el cual exclama ¿pero y esto por qué? Uno de los geos se le acercó y mientras se quitaba los guantes, las gafas y el capuchón, le dijo porque has cometido 3 errores. Primero, vas vestido de Batman. Y no veas el pollo de niños que hay en la puerta del banco. Segundo, eso no es una pistola, es el biberón de tu hermano. Y tercero, ¡soy tu madre, Miguelito! Mamá, mamá, y quiera mamá.